¿Ya? Bueno, primero que nada, bienvenido a todos los presentes en esta nueva sesión de charlas organizadas por el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de Santiago de Chile. Hoy día tenemos el gusto de presentarles un tema muy atingente que está muy de moda y que tiene que ver con la infoxicación y la desinformación en las redes sociales y que obviamente nos afectan, sobre todo en el momento que estamos viviendo ahora. Eh, Les quiero presentar a Danilo Reyes, ya nuestro expositor. Él es magíster en procesamiento y gestión de la información de la Pontificia Universidad Católica de Chile, académico de pre y posgrado de la Universidad de Playa Ancha en Valparaíso y de la Universidad de Viña del Mar, además de ser autor de diversas publicaciones en este ámbito en diversas revistas de investigación. Los dejo ahora con Danilo. Danilo, de nuevo, bienvenido, muchas gracias por aceptar esta invitación y bueno, aquí estamos escuchándote. Gracias. Sí, muchas gracias, Cintia, por la invitación. Bien, sin más preámbulo voy a pasar a dar la introducción, que en realidad tenía otro título que estaba más relacionado con el tema contingente, digamos, refiriéndonos a la infoxicación como una nueva pandemia. Pero ya les voy a contar un poco por qué este título guardaba relación con este fenómeno, digamos, de la pandemia. ¿Y por qué el subtítulo se refiere a que la infoxicación es una enfermedad? Lo vamos a plantear, y esto es algo que normalmente me gusta hacer antes de empezar la exposición, lo vamos a plantear como efectivamente una enfermedad y una enfermedad con síntomas. Entonces, eh, antes, digamos, de yo pasarle a presentar los síntomas, les voy a dejar mi correo de contacto, por si quieren la presentación, si es que me la necesitan solicitar. Y voy a pasar a contarles los síntomas de esta enfermedad. Entonces ustedes tienen que pensar si alguno de estos síntomas efectivamente los tienen o no. El primer síntoma es enviarse correos electrónicos a sí mismo. ¿Alguna vez se han mandado un correo electrónico a sí mismo? Así como adjuntan algún archivo, se envían el correo electrónico y lo reciben y lo conservan. Ese es el primer síntoma. Si alguna vez se han mandado un correo electrónico a sí mismo, es porque están presentando síntomas de esto. Lo segundo, si alguna vez han guardado un archivo, por ejemplo, un trabajo, un ensayo, su tesis o lo que sea, y lo han guardado como tesis, o por ejemplo, tesis 2, tesis 3, tesis final, tesis ahora sí que sí, ensayo ahora sí que sí, ensayo ahora final final, y al final vamos almacenando copias y copias de una misma versión de un archivo. Entonces, en ese sentido, este sería otro de los síntomas que se presenta a una persona que sufre infoxicación. Y adicionalmente, otro síntoma muy común puede ser, por ejemplo, navegar por Internet e ir guardando archivos en nuestros favoritos, pero al final terminamos guardando tantos favoritos que no los terminamos utilizando. Tenemos una biblioteca gigante de favoritos, pero que al final el desorden al interior de nuestros favoritos terminan generando la misma confusión de la cual intentábamos salvarnos. Entonces, esos son los principales síntomas, digamos, de la infoxicación. Seguro que más de alguna vez han sentido alguno de estos síntomas. Y la enfermedad de la que vamos a hablar es la infoxicación. ¿Y cómo definimos la infoxicación? La infoxicación es el exceso de información. Es exactamente lo mismo que information overload, que ese es el concepto al cual se refería en un principio Alvin Toffler, pero al hablar de infoxicación,
es el concepto que acuña el catalán Alfons Cornella, y dice que es estar siempre en línea, siempre recibiendo centenares de información por, por distintos medios, por nuestras redes sociales, por nuestros correos electrónicos, por la televisión, por la radio. Entonces, como estamos recibiendo constantemente información, estamos sufriendo, digamos, de esta infoxicación o de information overload. Y este es el resultado de un mundo donde prima la exhaustividad frente a la relevancia, es decir, la cantidad frente a la relevancia en el plano de la información. Ese es el fenómeno de infoxicación. Y uno de los ejemplos, digamos, más grandes o de los problemas más grandes que genera esto de la infoxicación es que, en términos concretos, circula mucha información en Internet de la cual nosotros no tenemos grandes medios para verificarla. Entonces, en términos concretos, creo que este fenómeno de las fake news, que era digamos, el principal titular de la presentación, es parte de un fenómeno mayor, que es la desinformación, y parte de un fenómeno mayor, que es la infoxicación. Pero vamos a ver algunos ejemplos de fake news solo para enlistar y enumerar, y seguro que ustedes conocen muchos más, y de hecho les invito a que piensen en muchos más ejemplos, porque seguro que han vivido muchos más ejemplos. Perdón, estaba mirando el chat y veo que mucha gente tiene los síntomas, me parece muy bien. O sea, este va a ser un buen tratamiento, tómenlo como un buen tratamiento. Entonces vamos a distinguir las fake news como un fenómeno parte, digamos, de este fenómeno macro, que es la infoxicación. Y yo les voy a mostrar algunos ejemplos de noticias que yo he capturado en Internet, y que seguramente ustedes pueden ejemplificar muchas más. De hecho, si es que se meten ahora mismo a navegar por Internet, van a encontrar muchas otras noticias. Pero yo las seleccioné en base a la tipología, más que al contenido. O sea, porque vienen desde distintos lugares. Y como vienen desde distintos lugares, podemos analizar, digamos, la procedencia y analizar el nivel de confianza que nos da la procedencia, digamos, de la propia información. Entonces, la primera noticia que seleccioné, o la primera información más que noticia que seleccioné, es un video de YouTube donde se plantea la interrogante de si se puede gobernar con Parkinson, porque supuestamente el presidente Sebastián Piñera tiene Parkinson. Y esta información se disemina a través de un canal que es YouTube, y que en términos concretos va diseminándose, va tomando vistas del contenido, y en el fondo va generando opinión pública. Ahora ustedes dirán, yo no me informo por YouTube, o sea, yo uso YouTube para otras cosas. Bueno, hay gente que podría utilizar YouTube perfectamente para informarse y eso no está mal. Pero ustedes me dirán, es que yo no confío en YouTube porque YouTube no es una plataforma válida para informarse, como normalmente la gente dice de Wikipedia, ¿cierto? No, yo no puedo buscar o no busco información en Wikipedia porque la Wikipedia no es confiable y al final todos terminamos buscando información en Wikipedia. ¿Sí? Ahora, a lo que voy no es tanto el contenido de la noticia, sino al origen de la noticia o de la información. Ustedes me dirán, bueno, YouTube no es un medio válido para informarte, pero por otro lado, vemos que los medios tradicionales, como las radios, en este caso una radio, publica una noticia que dice que Cristiano Ronaldo construirá un hospital pediátrico en Santiago, a lo cual unas horas después la Fundación Cristiano Ronaldo sale a desmentir esta noticia. Entonces, el problema aquí es que incluso las fuentes tradicionales o las fuentes que normalmente nosotros teníamos confianza, como los medios de comunicación, también están diseminando contenido falso. Entonces, este es un problema mayor, no solo, digamos, de la procedencia de la noticia, sino un problema mayor
de un fenómeno social mucho más complejo. Otra noticia, y esta fue bastante polémica, de hecho un medio de comunicación eh, en Valparaíso puntualmente, estaba informando sobre la marcha del 8M, me parece que no este año, sino del año anterior, y lo curioso es que este medio de comunicación estaba informando sobre graves incidentes en la Plaza Sotomayor. Entonces, ¿qué ocurrió? Que había un individuo almorzando muy cerca de la plaza mientras veía la noticia. Y él veía la noticia y miraba hacia afuera y se daba cuenta que lo que estaba proyectando la televisión no tenía ninguna relación con lo que él estaba viendo y con lo que estaba pasando en la plaza. Entonces, había un nivel intencionado de desinformación muy grande, eh, porque el medio de comunicación estaba mostrando imágenes que no se condecían con la realidad para transmitir un mensaje. Y eso es un problema mayor. Por otro lado, y para ser un poquito más contingente, distintas temáticas están generando distintas desinformaciones. O sea, por ejemplo, el tema de que la red 5G podría producir COVID o podría facilitar la diseminación del COVID. Han tenido que salir medios de comunicación a desmentir esta información que ha circulado en Twitter y ha circulado en redes sociales. Y por otro lado, si es que vamos ordenando un poco esto, nos damos cuenta que hay canales informales y canales formales o más tradicionales que diseminan contenido, pero que en términos concretos están produciendo un fenómeno de desinformación. Y acá nos vamos a otro escenario, que son nuestras propias redes sociales. O sea, cómo a través de cadenas o a través de comentarios se producen fenómenos, digamos, de desinformación, donde vemos escenarios como la señora Jimena comentando en Facebook que está el operativo Tormenta de Fuego en la Araucanía y Felipe le pregunta, ¿fuente? Esto me llegó de WhatsApp. O sea, si te llega de WhatsApp es como información que podría ser confiable. Y en fin, todas estas noticias al final traen un impacto en las instituciones, porque por ejemplo la Fiscalía de Chile tuvo que salir a descartar toda esta información que se estaba publicando en redes sociales, ya sea en Facebook, ya sea en WhatsApp. Yo solo les muestro estos ejemplos a modo de precisamente eso, ejemplificar este escenario. Seguro que ustedes conocen más, seguro que ustedes han vivido más, seguro que ustedes han encontrado más información muy similar a este escenario. Y adicionalmente está el fenómeno de los clickbaits, o sea, cómo a algunos medios de comunicación les interesa más ganar un clic que producir contenido realmente relevante. Y en eso los titulares se han transformado en un verdadero ítem, digamos, de atracción de audiencia a través del sensacionalismo. Por ejemplo, estos titulares seguro que ustedes han visto muchos muy parecidos, como te sorprenderá lo que hizo este niño, haz clic aquí y ve el video. Entonces tú sientes la necesidad de hacer clic y la necesidad de ver el video para ver qué hizo ese niño. O, por ejemplo, este es uno de mis favoritos, 5 sándwiches por los que vale la pena estar vivo. O sea, ese titular es muy, muy llamativo y dan deseos de entrar a la noticia y hacer clic. Entonces, esto lo conceptualiza el norteamericano Glenn Johnson y él hace una analogía bastante interesante porque dice que hoy en día el consumo de información se relaciona mucho con la venta de comida chatarra. Él dice, al igual que la comida chatarra aprendió, la industria, digamos, de la comida chatarra aprendió que comer mucha sal, comer mucha grasa y comer mucha azúcar es un instrumento, digamos, de comercialización de la comida, porque es lo que la gente anhela, a lo que la gente le gusta y lo que produce ansiedad además.
las compañías de medios también se dieron cuenta que es más rentable vender afirmación que vender información. Y se plantea la pregunta de ¿por qué querrías tú escuchar la verdad cuando puedes escuchar que tienes la razón? Entonces, esta analogía, digamos, de la comida chatarra con el consumo de información es muy peligrosa en el sentido de que da cuenta de que muchas veces ni siquiera queremos consumir real información, sino queremos consumir información que esté asociada a nuestra carga ideológica. Y como está asociada a nuestra carga ideológica, nosotros la validamos de manera casi natural. Y por otro lado, este informe del Oxford Internet Institute muestra que la manipulación de la opinión pública a través de estrategias de desinformación no solo viene de agentes de los propios medios de comunicación, no solo desde la gente que produce contenido en Internet, sino muestra cómo los estados o los gobiernos han utilizado tecnologías digitales para promover estrategias de desinformación hacia la ciudadanía. Entre ellos, entre las múltiples estrategias que se identifican, están la creación de bots, están la creación de ataques de propaganda política, está la manipulación de medios, entre otras estrategias que promueven la desinformación por parte de los propios gobiernos y por parte de los propios estados. Yo les recomiendo que busquen este informe porque es muy interesante, es del año pasado, y muestra cómo los estados han estado promoviendo, digamos, estas políticas o esta estrategia de desinformación. Ahora, todo este fenómeno que hemos estado comentando, y vamos a tratar de entender un poquito la naturaleza de este fenómeno. Todo este fenómeno surge básicamente por la creación de Internet. Sin Internet no estaríamos viviendo este fenómeno. Y para categorizar un poco digamos, esta creación, vamos a identificar cómo a través de Internet y a través de la creación de nuevos mecanismos de comunicación online, el modelo comunicativo ha pasado de un modelo de masas a un modelo de red. Es decir, a través del desarrollo de la tecnología, la gente ha adquirido nuevas tecnologías y ha adquirido nuevas plataformas para transformar el modelo comunicacional de un modelo de masas a un modelo de red, como lo plantea el sociólogo Manuel Castells. Y nosotros vamos a describir un poquito esta transición básicamente en tres etapas. Desde el desarrollo de lo que vamos a entender como la web, por el año 90, hasta una etapa que vamos a definir como web 3.0. Vamos a ir de web 1.0, web 2.0 a web 3.0 para identificar cómo el desarrollo de las tecnologías han hecho que este fenómeno sea real. También vamos a tipificar, digamos, este fenómeno o esta evolución de la tecnología que entendemos como Internet o que entendemos como la web, en las mismas etapas, pero las podemos denominar como Internet del contenido, Internet de las personas o Internet de las cosas. Vamos con el primer punto, web 1.0. ¿En qué consiste la web 1.0? Primero, es una red centralizada. Estamos hablando de los primeros inicios de la web, donde no mucha gente tenía acceso a Internet, no mucha gente tenía acceso a consultar la web, y por tanto, solo algunas empresas y algunas industrias tenían acceso al desarrollo de contenidos digitales. Por tanto, vamos a caracterizar esta etapa como una red centralizada, es decir, unos pocos comunicaban contenidos a usuarios que eran meros receptores de información. Es decir, cuando tú navegabas por Internet solo podías consumir contenido, no podías producir contenido. Por tanto, hablamos de una red centralizada donde usuarios expertos, sobre todo informáticos y algunos diseñadores, producían contenido digital que
permitía consultar información online. Esto rápidamente fue cambiando a un escenario que conocemos como Web 2.0. Y aquí logramos identificar una diferencia muy relevante. Las tecnologías empezaron a bajar de costo, la gente empezó a tener mayor acceso a Internet, y por tanto, como el acceso a Internet aumentó, el consumo de contenidos también empezó a aumentar. Y en esta fotografía, lo interesante, esta fotografía debe ser como del año 2000, cuando España ganó la Eurocopa. Lo interesante de esta fotografía es toda la gente que está con un dispositivo electrónico atrás, capturando el momento y esperando para subirlo a Internet o publicarlo en sus respectivas plataformas sociales. Este fenómeno generó un cambio muy relevante que, si recordamos Web 1.0, donde los usuarios solo consumían información, de acuerdo a lo que plantea Toffler, estos usuarios se transformaron en comunidades prosumidoras. ¿Qué quiere decir un prosumidor? Un actor que produce y consume información. No solo una persona que pasivamente recibe información, sino que además de consumir información, también la produce. Y esto trajo muchos cambios al escenario, digamos, de la producción de información. Así es como, de acuerdo a lo que plantea David de Ugarte, las redes de comunicación empezaron a descentralizarse hasta terminar distribuyéndose. Es decir, la primera red la asociamos más a Web 1.0, y después vamos viendo cómo, con el abaratamiento de las tecnologías, la masificación propia de las tecnologías, los modelos comunicativos empezaron a cambiarse y empezaron a descentralizarse adicionalmente. Entonces, eso permite que el flujo de información sea mayor. Y por tanto, la web empieza a adquirir otro tipo de características que antes no tenía. Por ejemplo, la característica de ubicuidad. Ahora cualquier persona se puede conectar a Internet desde cualquier lado. No es necesario estar en un computador para estar conectado a Internet. La ubicuidad es una realidad. Desde cualquier lugar se puede acceder a Internet y se puede producir y consumir contenido. A su vez, la inmediatez. Ahora la información circula con una velocidad tremenda, con un nivel de propagación tremendo. De hecho, siempre cuento esta anécdota, que es de hace mucho tiempo atrás, yo diría como hace unos 9 años atrás más o menos. Fue cuando se murió Sandro. Imagino que conocerán a Sandro. Y recuerdo el caso de Sandro porque yo estaba en un seminario organizado por TVN, donde precisamente se estaba hablando de Web 2.0, y estaba presentando el jefe de medios digitales de la radio, de una radio, no recuerdo cuál en verdad. Y él decía: nosotros sabemos que Sandro se va a morir. Ya estaba muy enfermo, esto tiene que haber sido en enero de ese año. Nosotros ya sabemos que Sandro se va a morir, por tanto ya tenemos todo el portal web diseñado para publicar la información de la muerte de Sandro, porque tenemos que publicar la información con inmediatez, con velocidad. Pero esta inmediatez, a su vez, eventualmente podría sacrificar calidad, y eso es lo complejo, que la inmediatez no sacrifique calidad en la diseminación de información. Y por otro lado, otra característica es la participación. Es decir, ahora actualmente con el escenario de Web 2.0, todos los usuarios quieren participar activamente en el canal que sea. Todos quieren opinar, todos quieren valorar, todos quieren dar likes, todos quieren manifestar reacciones, y eso hace que este escenario produzca y produzca más información. Por eso que en el escenario de Web 2.0, quien tiene el poder es el usuario. Pero esta evolución, digamos, de la web no queda aquí, no queda solo en manos de los usuarios, sino
vamos a pasar a una tercera etapa que conocemos como Web 3.0, donde otro escenario se nos empieza a presentar. Y es cuando los objetos cotidianos se empiezan a conectar a Internet, la Internet de las cosas. Es decir, ahora no solo los usuarios producen y consumen información, sino incluso los objetos son capaces de producir información. Por ejemplo, un reloj que se conecta a Internet, la casa conectada a Internet, el, tu televisor conectado a Internet, tu teléfono conectado a Internet. Y todos estos artefactos tecnológicos están produciendo datos. Las pulseras fitness, por ejemplo, cuando te mide la cantidad de pasos que da, las calorías que quemas, etcétera, todos estos aparatos están no solo prestando un servicio, sino también están generando datos y están produciendo información. Entonces, nos damos cuenta que en los últimos 30 años, hemos pasado de que unos pocos produzcan información hasta que incluso los objetos que utilizamos sean capaces de producir contenido. E incluso hemos pasado a un escenario donde eh, las tecnologías digitales empiezan a replicar procesos cognitivos humanos. O sea, empezamos a hablar de inteligencia artificial, empezamos a hablar de web semántica, y aquí nos damos cuenta que esto también trae impactos sobre cómo nosotros consumimos y producimos información. Tenemos el escenario de Web 2.0, donde son los usuarios los que producen información. Primer ejemplo, Waze. Me imagino que conocen Waze. Waze es una plataforma de GPS que permite notificar en el trayecto, en las plataformas, permite notificar de accidentes o de incidentes en las vías, en las rutas. ¿Por qué Waze tiene tanto éxito? Básicamente porque son los usuarios los que proveen esta información. O sea, por ejemplo, si hay un control policial a 17 kilómetros de donde estoy yo y lo notifica otro usuario, esa información me sirve a mí, porque la notificó otro usuario. Pero supongamos que ahora las tecnologías digitales y sobre todo las tecnologías cotidianas que se conectan a Internet son capaces de producir información y producir la data que necesita Waze. Por ejemplo, una autopista con sensores que permita notificar exceso de tráfico. No va a ser necesario que los usuarios notifiquen de tráfico porque lo hace la propia autopista. Entonces, todos estos distintos fenómenos que va a traer o que está trayendo este cambio, va a traer muchas implicaciones incluso en cómo nosotros buscamos información. Porque cuando, antes del desarrollo de todo este tipo de tecnología, cuando nosotros buscamos información en Internet, estamos acostumbrados a hacerlo en un lenguaje, ¿cierto? En un lenguaje, o sea, no le hablamos a Google como le hablamos a nuestros amigos, o como le hablamos a nuestros profesores, o como le hablamos a la gente con la que nos relacionamos. Por ejemplo, si ustedes quisieran preguntarle a alguien cuánto cuesta un vuelo a Praga mañana por la mañana, ustedes podrían preguntarle perfectamente por teléfono, por ejemplo, a la aerolínea, decir, hola, ¿sabe qué? Quiero saber el precio de un vuelo a Praga mañana por la mañana, y no habría problema. Pero hasta hace 5 años atrás, o quizás un poquito más, no se imaginan lo complejo que era para Google saber que el primer mañana se refiere a una cosa y que el segundo mañana se refiere a otra totalmente distinta. O sea, por un lado, el primer mañana se refiere a otro día y el segundo mañana se refiere a una etapa del día. Pero para Google se escriben de la misma manera. Entonces, ese es un problema. Pero ojo, que con el desarrollo, sobre todo del Knowledge Graph de Google, ahora las búsquedas son mucho más semánticas, son mucho más
comprensibles para el buscador porque es capaz de relacionar los datos. Entonces, si ustedes le preguntan a Google de un vuelo a Praga mañana por la mañana, no solo les va a buscar vuelos desde Santiago a Praga, sino adicionalmente les va a buscar el precio y les va a buscar las aerolíneas que normalmente hacen este trayecto porque comprende el lenguaje, comprende a qué me refiero yo con la pregunta que le estoy haciendo al sistema. Por ejemplo, si quiero saber cuánto mide LeBron James, hasta hace 5 años, o un poquito más, insisto, para Google era muy difícil decirme a mí cuánto medía LeBron James, cuánto mide LeBron James. Pero ahora, a través de los datos, Google es capaz de darme no solo la altura de LeBron James, sino además me puede decir, oye, si te interesó la altura de LeBron James, te puede interesar la altura de Kevin Durant o de Stephen Curry, entre otros. Y además te puede interesar sus estadísticas de rendimiento en el básquet. Entonces, la tecnología no solo está cambiando la manera en que producimos y consumimos información, sino también está cambiando la manera en que consultamos la información y la manera en que buscamos la información. Entonces, la pregunta es, ¿cómo impacta esto en la forma en que tanto nosotros de manera individual como nuestras organizaciones capturan información y seleccionan información, digamos, para aplicarla, digamos, en la organización o en los quehaceres, digamos, de nuestras instituciones? Porque la información es un recurso fundamental en la era digital. Entonces, en base a este escenario, Freire y Gutiérrez Rubí, escribieron este libro hace 10 años atrás. Y es bien interesante porque este libro hacía una especie de proyección de tendencias en distintas áreas, en la economía, tendencias en el área de la información, tendencias en el área de la política, entre otros, que en cierta medida intentaba anticiparse 10 años. Entonces, tomar el libro 10 años después y analizar que efectivamente Freire y Gutiérrez Rubí acertaron a muchas cosas de lo que habían planteado hace 10 años atrás, es bastante interesante revisarlo, digamos, en retrospectiva. Ellos planteaban que en el área de la información habían 3 escenarios posibles. El primer escenario era un futuro de caos y pesimismo, donde la sobreabundancia de información iba a generar altos niveles de desinformación, altos niveles de problemas de la gente para consumir contenido y consumir información, y en cierta medida vemos un poco de eso. Por otro lado, los autores planteaban también el futuro de nuevas formas de control digamos, en esta área, nuevas formas de control, sobre todo político, acerca de la producción de información y control sobre las libertades de expresión, cosa que en cierta medida también vimos a lo largo de la década con iniciativas como el TPP. Y por otro lado, un futuro de abundancia y libertad, donde las personas pudieran adquirir habilidades o pudieran adquirir competencias de búsqueda y de selección de información en un entorno de sobreproducción informativa. Para analizar este escenario, es súper importante entender que el consumo de contenido es un proceso comunicacional, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Es decir, consumir contenidos tanto en un entorno particular como en un entorno colectivo, es imprescindible entender que hay actores detrás. Hay actores que producen la información, hay actores que transmiten la información y hay actores que la reciben e incluso la replican o la modifican. Entonces, entender este proceso como un proceso comunicativo nos da ciertas luces de cómo nosotros debiésemos analizar el escenario y cómo debiésemos analizar
el consumo informativo que llevamos día a día. Para ir concluyendo, y si es que quieren conversar un poco más sobre esto o atender un poco las consultas, yo les voy a dar a ustedes la receta que dan los bibliotecarios acerca de cómo consumir información y cómo consumir contenido online y tener cuidado con el fenómeno de la desinformación. La IFLA, que es la Federación Internacional de Bibliotecarios, nos da una serie de tips que nos indica cómo nosotros debiésemos validar contenido o validar información de forma online. Y nos da un total de 8 sugerencias, donde dice, primero, estudia la fuente. Es decir, investiga más allá el sitio web, su objetivo, su información, etc. Punto 2, no te quedes solo con el titular. Muchas veces ni siquiera accedemos a leer cierto contenido y ya lo estamos replicando. Tercero, ¿quién es el autor? ¿Es confiable? ¿Es real? ¿Es experto en el área? Punto 4, ¿tiene fuentes adicionales? Es decir, ¿ha utilizado otros datos que avalen la información que se está publicando? Punto 5, comprueba la fecha. Muchas veces la gente comparte noticias de forma totalmente anacrónica, es decir, con información que ocurrió hace años atrás y se disemina como si fuese información nueva. Es una broma. Muchas veces, de manera jocosa, se publica cierto contenido en Internet y tienes que asegurarte de que no sea una sátira. Considera el sesgo religioso, el sesgo político, considera el sesgo, digamos, de la línea editorial. Y por último, si no tienes la total certeza, consulta a un experto que te ayude a verificar y a validar la información. Esto es súper relevante porque a pesar de que la industria está impulsando una serie de desarrollos, ya sea algoritmos, ya sea sistemas de clasificación automática, ya sea sistemas recomendadores de consumo de contenido, la respuesta no es solo tecnológica, sino también educacional y también de, digamos, de formación de competencias. Porque cuando nosotros consumimos información a través de plataformas digitales, los algoritmos deciden qué consumimos. Es decir, también hay un sesgo ideológico al interior de los algoritmos y también hay un sesgo en lo que los algoritmos seleccionan para que nosotros consumamos. Entonces, ante eso, la respuesta no solo tiene que ser tecnológica, sino también tiene que ser formativa, y desde ese punto de vista tenemos que desarrollar ciertas habilidades que nos permitan consumir contenido online y que nos permita formar habilidades sobre esta área, es decir, sobre el área de la búsqueda de información. Porque yo estoy seguro que si al inicio de la charla yo les preguntaba a todo el mundo, ¿usted sabe buscar información? Todo el mundo dice que sí. De hecho, parece una pregunta un poco absurda. ¿Quién no sabe buscar información? Todo el mundo lo hace, lo hacemos todos los días. No hay momento, no hay día en realidad en que no estemos buscando información. Pero realmente tenemos la expertise para encontrar información que podamos confiar, sobre todo en este escenario de infoxicación y en este escenario de desinformación. Es importante plantearlo y es importante también desarrollar ciertas habilidades y en este escenario también les aprovecho de comentar que con mi institución, la Universidad Viña del Mar, estamos desarrollando un, un curso abierto que va a tratar precisamente de esto, de desarrollo de habilidades informacionales, así que yo les voy a dejar también en el debido momento la invitación para que puedan participar si es que les interesa tratar más este tema, profundizarlo, analizarlo de manera
un poquito más conceptual y un poquito más práctica desde el punto de vista de las plataformas, no solo desde la búsqueda de información online, sino también desde la búsqueda de información académica, que es un tema muy relevante, un tema que impacta en el quehacer no solo de estudiantes, sino también de todo el entorno académico en el cual nos desenvolvemos. Así que espero que les haya gustado la presentación. Muchas gracias por participar. No sé si nos quedan unos minutos para conversar o atender comentarios o consultas. Sí, claro que sí. La idea es que los presentes puedan realizar sus preguntas, ya sea que utilicen el chat para que Danilo pueda contestarlo inmediatamente o lo hagan desactivando su micrófono para que le hagan la pregunta directamente a Danilo. Así que los invito a hacer consultas que deseen para que Danilo los pueda orientar. Tengo una consulta. Sí. Hola, gracias Dani, por contestarla. Mi nombre es Camila Castillo y la consulta que quería hacer, bueno, yo creo que todos estamos familiarizados con esa noticia cuando estaban los delfines, supuestamente en Venecia. Yo tengo una conocida que trabaja en el área de periodismo y ella se llama Francisca, no me apellido ahora, pero es súper como interesante eso porque apareció en medios internacionales de fama e incluso acá en Chile apareció en sectores como creo que Biobío y Publimetro. Entonces, con esto de la instantaneidad con la que tenemos acceso a la información, ¿cuál crees que sería como un protocolo a nivel como general en relación a los medios periodísticos donde se podría evitar este tipo de proliferación de noticias falsas? Bueno, muchas gracias por tu pregunta, Camila. Yo, la verdad, como siempre lo digo, no tengo una receta mágica, digamos. Este es un problema con el que yo creo que vamos a convivir mucho tiempo, uno de los grandes problemas con los que vamos a convivir durante mucho tiempo, pero podemos ver, por ejemplo, las iniciativas que el mismo gremio periodístico ha impulsado. Por ejemplo, iniciativas como Fast Check, no sé si conocen Fast Check, pero es un perfil de Instagram que lo que hace en el fondo es capturar información que se publica en redes sociales y hacer un proceso metodológico de verificación. De hecho, la Universidad Católica también tiene un proyecto muy similar que hacen esta especie de chequeo rápido, donde consiste fundamentalmente en contrastar fuentes. Entonces, a través de este fast-checking, que como lo dice el nombre, tiene que ser a velocidad rápida, dada la inmediatez, dada la instantaneidad de la producción de información, las metodologías de fast-checking pueden ser digamos, muy relevantes para sistematizar la validación de producción de contenidos en Internet. Pero desde la perspectiva de los usuarios finales, creo que lo más relevante es adoptar una posición crítica, adoptar una posición donde primero reconozcamos que estamos en un escenario que que produce demasiada información como para que nosotros podamos sobrellevarlo y de esa manera tratar de establecer unas habilidades básicas para un poco regir el consumo de información online. Por ejemplo, verificación de fuentes, por ejemplo, verificación de que no sean sátiras, verificación de que los datos que se publican tengan fundamento, tengan fuentes válidas, reconocer los sesgos que pueden tener incluso esos mismos datos, porque los datos también tienen sesgos. Entonces, desde esa perspectiva, esas son dos, digamos, salidas, pero
La salida, por un lado, como lo planteaba un poco en la conclusión, no solo tiene que ser tecnológica a través de la producción de algoritmos que hagan esto de forma automática, sino también con una formación de un ciudadano, de un usuario y de un consumidor crítico que capture información de manera sistemática y de manera un poco más metodológica. Ok, perfecto, gracias. Yo, Hola. disculpen, sí, sí, adelante. Ah, sí. Ya había terminado con la otra pregunta, ¿cierto? Sí, sí, adelante, Ya, Virginia, perfecto. ¿cierto? Sí, Virginia. Tengo una consulta. Lo que pasa es que mencionaste el tema de cuando los medios digitales incluso hacen información falsa o cómo manipulan la información o lo que informan a las personas. Todo este tema de lo de Estados Unidos ahora como súper latente. Y delante vi un video acerca de cómo diferentes noticieros del país decían literalmente la misma frase en el mismo tono, prácticamente en la misma cantidad de segundos. ¿Cómo impacta eso finalmente a las personas que al final no saben en quién confiar para como enterarse de las cosas finalmente? Chuta, Virginia, es una gran pregunta y de hecho yo lo lamento mucho porque parece que traigo más problemas que soluciones. Vine a contar más problemas que soluciones porque yo les planteaba que esta es una de las enfermedades más importantes del siglo. De hecho, así partió el relato. Porque, como tú señalas, los medios desinforman, el resto de los usuarios nos desinforma, e incluso, como les mostraba en el informe del Oxford Internet Institute, los gobiernos desinforman. O sea, todo el mundo está desinformando. Entonces, es por esto que la gran solución es el desarrollo de habilidad informacional. O sea, la gran solución es tomar una actitud crítica y la gran solución es reconocer que necesitamos sistematizar la manera en que consumimos contenidos de Internet. Y adoptar una postura crítica implica hacer ciertas modificaciones en los patrones de consumo de información que estamos teniendo actualmente, donde, como yo les decía, seguro que les ha pasado muchas veces. Ustedes pueden, por ejemplo, leer una noticia y compartirla ni siquiera entrando a la noticia, hacer un retweet o compartir, o a veces compartir una historia de Instagram sin haber leído lo que realmente tenía ese contenido. Entonces, ese tipo de actitudes es necesario modificarlas por competencias mucho más críticas, mucho más sistemáticas en el consumo de información. Y esto no es que no les vaya a pasar nunca más, a todo el mundo nos pasa. Todos hemos compartido alguna información que quizás no la validamos, no la verificamos bien. Pero lo importante es comprender el impacto que esto tiene, no solo para cómo nosotros informamos a la gente que nos rodea, sino también, por ejemplo, cómo nuestras instituciones van a capturar información el día de mañana. No sé si hay... Gracias. Sí, sí, está activando el micrófono. Gracias a ti. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo no, por alguna razón no puedo leer el chat, así que si alguien me pudiese leer los comentarios. Danilo, hay una pregunta de Francisco Muñoz que dice, es sobre si este tipo de noticias son falsas o son ilegales y si hay algún tipo de sanción por esto. Su recomendación dice, si no lo hay, debería ser considerado ya que es bastante delicado en el contexto que vivimos. Sí, bueno, es un problema bastante grande y también es un problema mayor desde el plano, o más bien desde
desde el escenario del derecho, porque siempre se ha dicho que el derecho va muy atrás del desarrollo tecnológico. O sea, en la medida que se va desarrollando cierta tecnología, van modificándose los patrones de consumo de información y los patrones o los mecanismos de consumo de contenido online. Entonces, las regulaciones tardan mucho en generarse y los fenómenos que van ocurriendo quedan un poco fuera de lo que es el marco legal. Esto lo vimos hace muchos años atrás con el caso de Cuevana, que por ejemplo, cuando Cuevana publicaba las películas, me imagino que conocen Cuevana, en realidad se daba la consulta o la duda de si Cuevana realmente estaba infringiendo derechos de autor, porque lo que en realidad hacía Cuevana era reproducir archivos de contenido en otros servidores. Entonces, hay una explicación técnica ahí que digamos, el derecho no logra asir. Y además de eso, este escenario de la desinformación, como yo les comento, viene desde muchos lados. No es un problema de los medios de comunicación, es un problema, digamos, del aparato comunicacional global que hay hoy en día. Porque, por ejemplo, si un medio de comunicación publica un contenido falso, un contenido perjudicial, puede ser denunciado al Consejo Nacional de Televisión, pero esto no detiene el fenómeno, esto no detiene el problema, porque como yo les decía, la desinformación y los fenómenos de diseminación de contenidos online vienen desde todos lados, y esto ocurre por esa transición que yo les explicaba conceptualmente desde Web 1.0 a Web 2.0, donde ahora todo el mundo es productor de información. Todo el mundo puede publicar información y a bajo costo. De hecho, esto ha tenido impacto en la proliferación de medios de comunicación. Ahora es más fácil producir un medio de comunicación y es más fácil transformarse individualmente en un medio de comunicación. De hecho, ustedes con una red social son un agente comunicacional. Entonces, todo este escenario ha generado este cambio donde la culpa no es solo de los medios de comunicación y no solo ellos tienen el protagonismo, sino todos los actores que diseminan contenido en Internet estamos teniendo un rol. Otra consulta, Danilo, es de Catalina Rojas, que pregunta, desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser una sanción efectiva para este tipo de información falsa? Dice, teniendo en cuenta que a veces la información no puede ser corroborada de primera fuente. ¿Cuál podría ser la sanción? Perdón, no escuché Sí, bien. desde tu punto de vista, ¿cuál podría ser una sanción efectiva para este tipo de información falsa, teniendo en cuenta que a veces la información no puede ser corroborada de primera fuente? A ver, si entiendo bien la pregunta, para que haya sanción, primero tiene que haber un organismo, digamos, que controle esto, porque muchas veces, y esto lo plantea también Glenn Johnson. Yo les planteaba la idea que nos deja Glenn Johnson, que muchas veces un contenido para mí puede ser falso, pero para otra persona puede ser absolutamente válido y absolutamente verídico. Y esto es súper complejo porque lo que dice Glenn Johnson en el fondo es que a la gente ya no le interesa consumir contenido, sino le interesa consumir afirmaciones que validen tu, eh, digamos, tu ideología o tu forma de pensar. Es decir, hay usuarios que prefieren pensar que más allá de argumentos que pueden bordear los discursos de odio,
que ese tipo de discursos son válidos porque se asocian a su ideología o a su línea de pensamiento. Entonces, ahí hay un tema muy, muy delicado que tiene que ver en cómo nosotros seleccionamos qué tipo de información consumimos. Porque si pensamos en los perfiles de usuarios que se crean en redes sociales y la parrilla de lectura que cada usuario genera, seguro que podemos incluso crear perfiles de acuerdo a sus intereses, no solo sociales, sino también intereses políticos, intereses económicos. Entonces, aquí hay un fenómeno de segmentación muy grande. Por ejemplo, incluso los algoritmos tienden a acrecentar este fenómeno de segmentación, donde si yo veo una película en Netflix, Netflix me empieza a sugerir películas similares a la que yo vi primero. Si yo escuché una canción en Spotify, Spotify me empieza a sugerir canciones similares a la canción que yo estaba escuchando previamente. Entonces pasa con el consumo de información exactamente lo mismo. Si yo consumí una noticia de determinado medio, si yo consumí una lectura con determinadas características, los algoritmos empiezan a sugerir lecturas similares, empiezan a sugerir perfiles de usuarios similares y al final lo que vamos creando son pequeñas burbujas donde cada uno vive su verdad de la manera en que le resulta más cómodo consumir información. Y eso es súper peligroso. Eso se le llama la escafandra informativa o la burbuja informativa, que en el fondo es como ponerte un casco y consumir solo la información que a ti te parece real, que a ti te parece verídica, pero digamos, no corroborar otro tipo de fuente y no corroborar otro tipo de contenido ajeno al que tú estás acostumbrado a consumir. Danilo, ¿Sí? ¿se escucha? Yo Te tengo escucho, otra duda. En este mundo del data mining, ¿existe algún algoritmo que regule este tipo de fake news? ¿O si existe un sistema regulador en el mundo de la tecnología de la información A ver, para sí, detectar? gracias, muy, muy buena pregunta. De hecho, en el mundo del data mining, en el mundo del procesamiento masivo de datos, hay distintos tipos de algoritmos que son fundamentalmente clasificadores, que permiten, por ejemplo, en virtud de las características de determinado ítem, establecer clasificaciones automáticas o clusters, o en el fondo es como agrupamiento de características que permite, en el fondo, em, a ver, ¿cómo lo explico? En el fondo permite segmentar un contenido para sugerirlo a una audiencia definida. Eso es lo que mayoritariamente están haciendo los algoritmos hoy en día. Por eso es que yo decía, Francisca, que los algoritmos están un poco transformando esto en la creación de burbujas informativas. Ahora, hay sistemas, digamos, que han trabajado automáticamente el tema de la verificación de fuentes, pero es súper importante considerar que incluso los algoritmos tienen sesgo. O sea, el desarrollo de un algoritmo, más allá de que en muchos casos pueda verse como una especie de caja negra, los algoritmos también son diseñados por personas. Entonces, al ser diseñados por personas y al responder a intereses incluso institucionales o intereses políticos, los algoritmos también pueden tener, y de hecho lo tienen, también tienen sesgos. Entonces, es por esto que yo planteaba que digamos, el desarrollo o la solución a estos problemas no solo tiene que ser tecnológico a través del desarrollo de algoritmos, a través del desarrollo de clasificaciones automáticas o a través de sistemas recomendadores de consumo de contenido, sino también a través de un mecanismo formativo, crítico, que permita entender cómo operan estos algoritmos. Es fundamental entender cómo operan los algoritmos y entender
cómo se va creando, digamos, esta parrilla de consumo de contenido a través de los distintos medios que nosotros utilizamos online. Danilo, Sapka Contreras dice, hola, también tenía cierta inquietud sobre los medios en Chile que nos exponen cifras de contagio del coronavirus, se está refiriendo. Una de las partes para comprobar si es un fake news es investigar más a fondo y comparar. Pero ¿qué pasa cuando no tenemos en nuestras manos el control de poder corroborar que dichas cifras son ciertas? Ahí hay un tema muy interesante, sobre todo desde el punto de vista de lo que yo planteaba de acuerdo al Instituto de Internet de Oxford, que dice cómo en el fondo los gobiernos también manipulan los datos, también manipulan la información para diseminar información de su interés, digamos. Entonces, aquí hay un escenario bien complejo, sobre todo porque nos hemos dado cuenta cómo incluso desde los cuerpos académicos, especialistas en datos, como el Instituto Milenio, creo que se llama, de datos, o los académicos del Departamento de Computación de la Chile, entre otros muchos, se han manifestado en cómo se ha generado digamos, este libreto comunicacional de datos del gobierno que resulta confuso, resulta cambiante, resulta disperso, sobre todo, resulta poco transparente. Entonces, este escenario es sumamente complejo, sobre todo entendiendo que los estados y los gobiernos también buscan incentivar, o no incentivar, sino manejar estrategias de desinformación para obtener, digamos, mejores cifras. Otra consulta de Javier Enríquez dice, ¿qué consejos nos darías tú para explicarle esto a nuestros padres, que muchas veces se fían de información falsa solo porque creen que todo lo que está en Internet es real? Uh-huh. Sí, es una súper buena pregunta. Yo el mayor consejo, pero no se lo daría solo a mis padres, sino incluso me lo diría a mí todos los días en la mañana, es que en Internet hay ciertos peligros. Y, por ejemplo, con esto, el escenario, digamos, del COVID, han surgido iniciativas de estafa online, phishing y otros mecanismos de estafa online, que más allá digamos, de la desinformación y más allá del problema de la infoxicación, están generando incluso escenarios donde, por ejemplo, el otro día me llegó un sitio web que decía que la Shell se iba a iniciar una política solidaria de 10.000 pesos de benzina a todos los que se inscribieran en determinado portal web. Y eso claramente era un sitio web falso que buscaba capturar datos personales. Entonces, el principal consejo es tener claro que este escenario de infoxicación es un escenario complejo, no es un escenario malo, porque yo no quiero ser del todo dramático, porque estamos en el escenario donde más acceso a la información en la historia de la humanidad hemos tenido. Podemos consumir música online, podemos consumir libros online, podemos consumir videos online, podemos ver películas, etcétera. Podemos consumir mucho contenido online, pero a su vez tenemos este escenario donde nos podemos enfrentar a situaciones complejas, donde hay escenarios informativos falsos, hay escenarios sensacionalistas, hay escenarios de estafa,
y es súper importante concientizar tanto a nosotros mismos como a nuestra familia, de que no todo lo que circula en Internet es real, que no todas las ofertas que hay en Internet son reales, que no todos los links que hay en la web son confiables y que eventualmente podría traer ciertos problemas. Ya, otra pregunta de Alexia Lobos dice, ¿cómo puedo verificar la información que es manipulada por los medios de comunicación y solo muestran lo que les conviene, como lo sucedido en el estallido social entre los enfrentamientos de carabineros y capuchas? Sí, bien, muy interesante la pregunta, porque uno dice, si no creo en los medios de comunicación oficiales, ¿en quién creo, cierto? Pero el desarrollo de la tecnología, el desarrollo de la web 2.0 y todo lo que hemos estado conversando aquí, nos ha dado una característica que antes no existía, eh, que es el pluralismo y la pluralidad en los medios de comunicación. Y eso es muy relevante porque incluso a través de los medios independientes eh, nosotros podemos ver información y consumir contenido que de otra manera no estaría disponible ni en Internet, ni en la televisión, ni en la radio. O sea, si se dan cuenta, el estallido social fue el escenario donde, si bien proliferaron noticias falsas, también proliferaron denuncias y proliferaron un montón de otros escenarios donde la gente podía y puede aún informarse de manera... es por esto que esto de la infoxicación nos da esta especie de paradoja, donde ahora podemos informarnos más porque tenemos medios, una mayor cantidad de medios y mayor diversidad ideológica en los medios, porque nos permite, por ejemplo, los medios independientes pueden sacar, digamos, producir contenido de manera alternativa a la agenda común, pero a su vez se nos complica el escenario porque se está produciendo demasiada información. Entonces, como una especie de paradoja, pero a su vez tiene esta ventaja de que no solo nos encontramos con más información, sino con información más diversa. Y ahí es importante tener la capacidad crítica para poder seleccionar cuáles son los medios que abordan los problemas de forma más seria. Y cuando hablo de medios no hablo solo de la televisión, sino hablo de cualquier actor que se dedique a transmitir información en redes sociales. Recuerden que prosumidores somos todos, así que todos estamos transmitiendo información, incluso con un retweet estamos transmitiendo información, así que somos actores, valga la redundancia, activos, no pasivos en el escenario comunicacional. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta a Danilo. Esta es su oportunidad. Hola, buenas noches. Hola. Hola Danilo. Yo quería plantear el siguiente caso. La situación en la que yo encuentre con esta constante problemática que tú planteas de que hasta los gobiernos manejan los datos a su antojo y no siempre son verídicos, ¿cómo yo me puedo asegurar que las noticias que publican diarios o en sus páginas online también sean verídicos, si ni siquiera eso puedo corroborar, además de las fuentes, porque yo asumo que si las noticias son falsas, las fuentes también pueden ser falsas. Entonces, ¿cómo verifico que una fuente es fidedigna en ese caso? Gracias por la pregunta. Mira, es un escenario súper complejo y como yo les decía, a lo mejor traigo más dudas que certezas, a lo mejor van a salir de aquí con más dudas que certezas, lo cual para mí la verdad no es un problema, sino creo que es un desafío porque es algo que tenemos que ir construyendo todos. Pero
lo relevante es que tú seas capaz de desarrollar habilidades que te permitan hacer este contraste de fuente, que te permitan hacer y determinar de una manera mucho más elaborada y mucho más metódica, elaborar tu opinión. Es decir, porque comúnmente lo que nosotros hacemos es consumir un contenido rápido y formarnos opinión de la misma manera. Muchas veces nos formamos opinión sin siquiera leer una noticia, si no nos quedamos con el titular. Es decir, leemos el titular de una noticia y de ahí nos vamos a tomar once o a cenar y empezamos a discutir en base al titular que leímos sin siquiera haber leído el contenido completo de la noticia. Es decir, estamos formando nuestra opinión en base a procedimientos un poco limitados. Entonces, mi consejo es sistematizar la manera en que consumimos contenidos online a través de mecanismos un poquito más complejos que nos permitan identificar qué es lo que queremos saber, identificar dónde tenemos que buscar la información que queremos recabar y a su vez contrastar la información para poder determinar si esa información es real o si esa información, más que real, si esa información tiene sustento o no tiene sustento. De ahí en adelante, el resto incluso puede transformarse solo en opinión personal. O sea, porque tú puedes interpretar un fenómeno de una manera y yo lo puedo interpretar de otra. Pero lo importante es tener esta capacidad metódica de buscar información y no hacerlo de forma superficial. Una pregunta de Antonia Albornoz tiene relación con la manipulación que realizan los medios de comunicación frente a algunas informaciones. Y dice, si hay sanciones para estos casos, es decir, para la manipulación que hacen los medios de comunicación, eso, básicamente, si hay sanciones para esta manipulación de información por parte de los medios de comunicación. Sí, bueno, depende mucho de la naturaleza del medio, depende mucho de la naturaleza de la desinformación, pero por ejemplo, el caso que yo les contaba de el canal de televisión que empezó a mostrar imágenes que no se condecían con lo que realmente estaba ocurriendo en la Plaza Sotomayor en ese momento, fue denunciado al Consejo Nacional de Televisión y de ahí vienen las sanciones. Cada medio tiene su propio, digamos, procedimiento, pero yo insisto, este problema no es solo de medios, sino es un problema mucho más amplio que viene desde distintos lugares, que viene desde distintos actores del escenario comunicacional. Por tanto, no solo hay que tener cuidado con lo que dicen los medios, sino también hay que tener cuidado con lo que dicen los otros actores del escenario comunicativo, que son los otros usuarios de redes sociales, que es el mismo gobierno, que son las instituciones, que son las empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Listo, bueno, no sé si hay más consultas. Yo no puedo ver el chat, lamentablemente. Dice de Alexia Lobos, dice, en cuanto a los sustentos, ¿qué sucede cuando uno presencia el hecho pero no se tiene nada más que la palabra? En cuanto a los sustentos, ¿qué sucede cuando uno presencia el hecho pero no se tiene nada más que la palabra? No sé si Alexia puede aclarar más esta pregunta. Ahí volvió a escribir. Que no hay imágenes ni videos. Por ejemplo, no dejar respaldo de un hecho. Es complejo dejar evidencia, digamos, sobre todo
por el escenario hoy en día que todo se documenta, que todo se graba, todo se capturan fotografías. De hecho, los mismos medios empezaron con esto como del periodismo ciudadano, pero en realidad no termino de comprender la pregunta, Alexia, ¿qué sucede? ¿En qué sentido? O sea, ¿cómo validarlo? ¿Cómo...? Danilo. ¿Sí? Hola, buenas noches. ¿Me escuchas? O sea, Sí, voy a escucho. interpretar, no sé, Alexia me puede decir si es que lo estoy interpretando bien. A lo mejor a lo que ella se refiere es, por ejemplo, cuando tú generas una funa a través de redes sociales. Por ejemplo, no, esta persona me maltrata, me trató de violar en mi propia casa, en una cuarentena y todo, pero esa es mi palabra, pero yo no tengo ni videos, ni evidencia que me respalde, pero toda la gente en redes sociales me empieza a apoyar porque es la casa en cuarentena, por ejemplo, lo dice la estadística, a eso se refiere. Como una funa o algo así, el escenario, digamos, anexo también tiene ciertas reacciones. Entonces, un poco depende bastante de cómo reacciona el entorno, sobre todo cercano a la publicación propiamente tal. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? Yo Hola. también quería hacerte, Sí. sí, hola, no sé si alguien habló. Sí, pero adelante. Ya. Danilo, una consulta con respecto a todo lo que hemos estado hablando y lo que tú dijiste de que cuando los gobiernos son los que desinforman para manejar o manipular las estadísticas, mi consulta es la siguiente. ¿Tú crees que, o sea, es un pensamiento que tengo yo, pero ¿tú crees que los gobiernos no legislan de una forma más rápida de acuerdo a cómo se mueven las tecnologías porque se pueden ver ellos mismos afectados por el tipo de políticas que se hagan o legislaciones que se saquen con respecto a desinformar de mala fe o por manipulación? Sí, sin duda. O sea, y lo otro que también es importante, Juan Carlos, ¿cierto? Sí, sorry, Daniel, Juan Carlos. Lo otro que también es importante considerar es que digamos, la desinformación, el manejo, la manipulación de datos, son es solo un fenómeno, digamos, de cómo la política lleva a cabo este proceso. Porque no es solo el manejo de datos, sino también es, por ejemplo, la creación de bots. No sé si se han dado cuenta de que muchas veces determinado tema empieza a ser relevante en Twitter y se ven muchos mensajes exactamente iguales publicados por distintas cuentas. Sí. Entonces, o por ejemplo, campañas agresivas contra algún actor político, algún actor social, campañas sistemáticamente agresivas contra algún tipo de actor político, actor social. Entonces, el escenario es mucho más amplio, mucho más complejo que la manipulación de datos. O sea, la manipulación de datos es un síntoma de un fenómeno mucho más grande. De hecho, en ese informe, que está gratis en internet, les recomiendo que lo busquen. Lo voy a... Bueno, no lo puedo proyectar, perdón, pero les recomiendo que lo busquen. Muestra por lo menos unas 10 estilos distintos de desinformación o de manipulación de la opinión pública, de manejo de agenda. Entonces, efectivamente puede que haya cierto desinterés por la normativa, digamos, en esta área, pero también es súper relevante considerar que este fenómeno que se está dando de esta manera, en este escenario,
es probable que de aquí a 5 años más vuelva a cambiar y se vuelvan a dar otras dinámicas comunicativas, otras dinámicas, digamos, de transmisión de información, porque, por ejemplo, ahora nos estamos empezando a preocupar por el tema de la privacidad, nos estamos empezando a preocupar por el tema de nuestros datos personales, pero a su vez nos damos cuenta que en los últimos 20 años, en los últimos 10 años incluso, la manera en que hemos producido nuestros propios datos personales para el uso de las empresas, para el uso de todo este aparato de uso de datos personales, lo hemos ido construyendo nosotros mismos. Entonces, después empiezan a surgir las leyes de protección de datos personales, después empiezan a surgir casi como una reacción al problema. Entonces, creo que el cambio tecnológico está siempre dando un saltito más que la reacción, digamos, de la regulación de los problemas que se están generando en este ámbito. Por eso les recomiendo que vean también los documentales que, bueno, quizás incluso ya lo han visto, que hay uno en Netflix que se me fue el nombre ahora, pero habla de cómo Facebook utiliza los datos personales de los distintos individuos, de sus usuarios. Está el documental que se llama El juego sucio, de cómo Donald Trump ganó las elecciones, y es interesante ver cómo nosotros mismos creamos ese aparato, digamos, de publicación de datos personales que en el fondo hace que el derecho vaya, digamos, una patita más atrás. Ahí Carlos me aporta con el nombre, Nada es privado, se llama el documental, exacto. Muchas gracias. Danilo, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. Hola, hola. Mira, te habla Germán Cole. Yo te quería preguntar del punto de vista del marketing, pero de las empresas. Yo, por ejemplo, he visto que los bancos se esmeran por enviar un correo en donde, como con buena voluntad, ellos como que descifran y dicen que esta noticia es falsa, pero en el fondo el 80% del mensaje es publicidad. Entonces, ¿tú crees que de alguna manera esto que está ocurriendo le sirve a las empresas para colgarse un poco y hacer publicidad de sus propios productos? ¿Cómo ves eso? A ver, yo creo que sí, efectivamente. Y de hecho, ¡Chupa pico, Álvaro! ¡Chupa! ¡Para el chico! Despacito, despacito. Y le encanta. Todo mi pico. De seguro. ya, disculpen. Sí, sorry. Bueno, ahora sí escucho tu respuesta. Gracias, Danilo. Sí, bueno, yo creo que efectivamente puede ser una oportunidad, digamos, para las empresas, o que muchas veces las empresas aprovechan estas oportunidades para colgarse desde el punto de vista del marketing, pero también pienso que debiese ser un desafío, no solo para las empresas, sino para cualquier tipo de institución, sobre todo desde el punto de vista de cómo las organizaciones y las instituciones capturan información desde fuera y cómo van adquiriendo información desde otras fuentes y desde otros escenarios. Así que, si bien creo que efectivamente es un escenario donde las empresas pueden colgarse, y de hecho algunas lo hacen con un marketing bastante agresivo, como lo ha hecho WOM, por ejemplo, em, creo que también sería interesante analizarlo y revisarlo sobre cómo las instituciones pueden capturar información desde fuera y pueden llevar a cabo este proceso, digamos, de aprendizaje colectivo que es relevante no solo para las grandes empresas, sino también para las pequeñas empresas, para las organizaciones sociales, em, para digamos, las ONG, etcétera. Porque la información nos rodea a todos y es relevante para todos. Así que eso, muchas gracias por tu pregunta. Si Cintia, no yo creo hay que estamos.
creo que si no hay más consultas, solamente me queda agradecerte, Danilo, por tu excelente exposición. Gracias a todos los participantes. También los dejo invitados a las siguientes charlas que está organizando el departamento y que pronto se los enviaremos a las bases de datos que disponemos. Gracias a la gente de Ingeniería Comercial que se sumó a nuestras charlas, invitados a través del profesor Carlos Hernández. Y bueno, agradecerles a todos su participación. Y bueno, cuídense todos, quédense en casa, ya es la recomendación. Y estaremos en contacto, Danilo. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Que tengan buena noche. Asumo igual. Bueno, Muchas gracias, Danilo. Adiós. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias por la información. Gracias, Buenas noches. Chao, gracias. Chao, buenas Chao, noches. gracias. Chao. Muchas gracias en los mensajes, por si acaso. Vale. ¿Danilo? ¿Sí? ¿Me escuchas? Soy Juan Carlos. ¿No hay problema con que comparta la presentación en video en un grupo que tenemos con el profe? Es que yo no la grabé. Yo la grabé. Yo también la grabé. Si tú no tienes problema, obviamente. ¿Dices tú con Carlos? Sí. No, ningún problema. Ningún problema si tenemos un grupo, un curso de Excel avanzado que a lo mejor algunos no se pudieron conectar por clase. De hecho, yo estoy a 2 pantallas con las clases y con ustedes, así que ya, es para compartirla con ese grupo de compañeros. Muchas gracias. Chao, profe, nos vemos el miércoles. Chao, Juan Carlos, gracias por chao. asistir.